Hola, ¿qué tal? Tenemos el gusto de tener la visita de Beatriz Itzel Cruz Mechum. Ella es egresada de la UAM Xochimilco de la carrera de Diseño Industrial y posteriormente hizo una serie de estudios, un diplomado en Mercadotecnia, luego empezó a estudiar en la UNAM la maestría en Diseño Industrial y posteriormente en Inglaterra hizo la maestría en Administración del Diseño, Design Management, y el doctorado en innovación. Entonces, queremos que nos comparta de alguna manera breve su trayectoria. Pues bienvenida, Beatriz. Gracias. Bueno, yo empecé en la carrera de diseño industrial y en el segundo año me acuerdo que yo me cuestionaba por qué no aprendíamos administración. Ajá. Si al final de cuentas teníamos que vender el diseño a los clientes. Tuve la oportunidad de ir a la Semana PYME, supongo que probablemente ese nombre ya cambió, con la Secretaría de Economía. Y me acuerdo que empecé a hacer mis tarjetas de presentación. Y entonces, en ese momento empecé a vender diseño a pequeñas y medianas empresas, porque no conocían el diseño o no sabían para qué servía el diseño. Y también tuve la posibilidad que en el segundo año fui a una conferencia organizada por el profesor Francisco Javier, y entre esos temas hablaban sobre la administración del diseño, pero más a nivel teórico. Y entonces decía, bueno, ¿por qué si están hablando de estos temas, por qué no lo están desarrollando en la UAM Xochimilco? Entonces empecé a tomar clases de administración y empecé a dar consultorías. Y como yo no tenía las capacidades de diseño en algunas materias, por ejemplo, en diseño gráfico, comunicación visual o urbanismo, lo que hacía era yo contactaba a los demás estudiantes y los contrataba para diferentes proyectos y así empezamos a tener nuestra pequeña empresa. En el tercer año, entrando al cuarto año, tuve la posibilidad de ganarme una beca para irme a estudiar a Australia y era por un periodo de 8 meses y era inglés con negocios. Entonces me abrió la perspectiva de cómo se aplicaba el diseño, porque con una de las familias con las que vivía, ellos tenían una galería de diseño y de arte. Y entonces el entendimiento, en Brisbane, estaba en the University of Queensland, y fue muy interesante porque era totalmente diversa la forma en que concebían el diseño. En México estamos muy enfocados al desarrollo de productos y pensamos que el diseño solamente es algo tangible, pero en realidad lo que vale la pena del diseño es ese proceso por el cual pasamos, desde que generamos una idea, y esa generación viene de un conocimiento previo, no es por generación espontánea. Y ese proceso tiene que ser administrado y vale, por supuesto, y es algo que muy pocas veces consideramos. A veces consideramos solamente la materia y los costos de esa materia y producimos el producto. Y a partir de ahí yo empecé a hacer investigación sola. Y cuando estaba en Sydney, escribí un correo al que fue el diseñador de los Juegos Olímpicos en Sydney en el 2000. Y me ayudó a empezar a hacer mis pininos en investigación. Regresé a México y tuve la oportunidad de conocer al doctor Julio Frías. Envié un correo a lo que era la guía de diseño de México con Laura Gómez. Y ella me contactó con Julio Frías y fue algo muy divertido porque yo tenía 21 años. Y me acuerdo que le envié un correo y lo que había escrito y me contestó inmediatamente y él me dijo, nos vemos al día siguiente en la Gandhi que está en Miguel Ángel de Quevedo. Y ahí me presentó al maestro, ¿cómo se llama? Víctor. ¿Constantino? No, Víctor. Bueno, da clases en la Náhuac del Norte. Ajá. Guijosa, sí, Víctor Guijosa. Y entonces, mi papá me acompañó porque dijo, bueno, ¿cómo es posible? No los conocemos. Y me acompañó y cuando me presenté me dijeron, no, tú no puedes ser la que escribió eso. Y yo, no, sí. Y entonces me hicieron como una evaluación acerca de si realmente la había escrito. Y ya, bueno, ellos me apoyaron muchísimo para
decidí a tomar una maestría. Sí, mira. Y entonces Sí. Julio me dijo, tienes que ir a Salford, porque ahí está la doctora Rachel Cooper, bueno, maestra, ahora ya es profesora. En Inglaterra, sí. me dice, tienes que ir. Y afortunadamente, cuando estaba haciendo mi maestría en la UNAM, y al mismo tiempo estaba trabajando en Incitum con Luis Arnal y Holguín, ¿cómo se llama? Roberto Holguín. Sí. Me gané la beca y me dijeron, vete. Sí, y bueno, me fui. Y también tomé clases con Luis Rodríguez y con el doctor Jorge Salinas. Y a partir de ahí ya empecé la carrera. Pero cuando estaba en Inglaterra me di cuenta de que sí, está muy bien aprender el conocimiento, sí. es teoría, pero desafortunadamente esa teoría no se aplica en un contexto como en México. Sí. Y entonces a partir de ahí empecé a hacer investigación empírica basada en casos de estudio en México, porque al final de cuentas tenemos nuestra obligación como investigadores es hacer investigación en México para entender y abrir nuevas posibilidades y cuestionar y que las próximas generaciones empiecen a tener mayor información y entendimiento del contexto social y económico en México. ¿Y cómo seleccionabas tus casos de estudio? Es muy interesante porque estuve becada por el CONACYT. Y yo estoy muy interesada en las empresas de base tecnológica en México. En México existe muchísima creatividad e innovación, pero uno de los grandes problemas que existe es que hay un poco entendimiento de cómo se administran esos recursos, pero también hay mucha corrupción. Entonces, entre las conexiones en que le daban un poco de inversión o de la inversión en Ángel, pues perdían recursos financieros que servían para la producción. Y además no entendían en qué momento tenían que entrar los diseñadores. Como son empresas muy pequeñas, no pueden contratar en tiempo completo al personal, entonces tienen que contratar al personal dependiendo en qué momento del proyecto están. Por lo tanto, lo que hice fue contactar al CONACYT y les pedí que si tenían una lista de empresas del RENIACYT, que son todas las que han sido apoyadas por el CONACYT. Y empecé a analizar cuáles realmente todavía estaban vivas. Y entonces empecé a leer todas y ya muchas habían desaparecido. Les daban el dinero y desaparecían. Y yo me quedé impresionada. Y fue algo muy extraño porque empecé, bueno, tenía una serie de categorías de que tenían que tener más de 5 años, que utilizaran diseño, para el estudio de doctorado. Sí. Y bueno, las contacté, hice un estudio longitudinal porque duró aproximadamente 1 año y medio. La tesis era al final entender cuáles eran las capacidades o los usos y las aplicaciones del diseño en este tipo de empresas y cómo se podía aplicar. Entonces era un preexperimento. Primero teníamos que saber cómo estaban y después hacer una implementación o una intervención y después analizar esa intervención y cómo avanzaba. Pero era muy complejo porque el diseño por sí solo puede contribuir al valor, pero cuando es utilizado como una cadena dentro de un proceso, en un círculo virtuoso, es cuando realmente existe ese valor agregado. Lo que hice, por lo tanto, tenía que entender acerca de administración, de organización, de innovación y tecnología, y al final terminé diseñando un software. Y muy interesante porque yo no sé programación, tuve que aprender programación, pero aparte, por sugerencia de mi mamá, contacté a estudiantes del ESIME, Culhuacán, del IPN, y me ayudaron a diseñar el software. Y entonces, como tenía que hacer diferentes análisis en programación en heurística, lo que hice fue enviar un correo a Harvard y MIT a diferentes profesores y me invitaron a ir para hacer las evaluaciones que tenía. Y dije, yo en Harvard, ¿cómo es posible? Y entonces, aparte no me cobraron nada, me dijeron no, porque tenía que hacer cambio en la beca del CONACYT. Me dijeron, no, ni te preocupes, eres invitada, vente. Entonces hicimos todas las evaluaciones y conocí ahí al director del Design Management Institute, Thomas Lockwood en ese tiempo. Y entonces conseguí a diferentes profesores que me ayudaran. Incluso estaba espantada porque uno de esos profesores me dijo, yo creo que tu doctorado hubiera estado mucho mejor si hubieras
investigado a aquellas empresas que fracasaron. ¿Y por qué fracasaron? En lugar de investigar a aquellas que están vivas. Sí. Y dije, bueno, el segundo doctorado lo voy a hacer en eso. Si me da. Sí, tengo 32 años, entonces. Y bueno, al final de cuentas hice el software y bueno, entregué la tesis de doctorado, pero eso fue cuando estaba en mi segundo año y medio. Pues me invitaron a cursar el postdoctorado en ese momento, pero sin acabar el doctorado, que no sé si se puede o no, pero me invitaron pero en la escuela de negocios. Y entonces estamos ahorita en Inglaterra. En la Universidad de Staffordshire. Sí. Porque mi profesor, como tengo beca, mi profesor se mudó de la Universidad de Salford a la Universidad de Staffordshire, entonces lo tenía que seguir. Entonces me invitaron al postdoctorado, pero con una beca de la Unión Europea, porque en Stoke-on-Trent es el lugar donde empezó en el siglo XVIII todo lo que era la cerámica. Entonces, Whitworth empezó a crear todas las fábricas. Entonces, en Inglaterra está cayéndose esa industria. Entonces, para fortalecer la industria teníamos que hacer investigación y ver cuáles eran esos factores que podían mejorar la innovación. Porque al final la ciudad dependía de la industria. Y bueno, empecé a hacer ahí mi postdoctorado. Regresé a México durante un par de meses y empecé a hacer investigación internacional con el Design Management Institute. En ese entonces querían hacer en Estados Unidos, o quieren hacer, o ya diseñaron la herramienta, pero querían hacer una herramienta que pudiera analizar el valor del diseño en Estados Unidos. Entonces, tuvieron un contacto con Harvard para poder crear esa herramienta, y en ese entonces yo estaba de director. Se murió hace 2 años. Michael. Del Design Management. Sí, no me acuerdo muy bien del nombre, mejor no mencionarlo. Entonces, lo que hicieron hicimos un análisis de las 10 empresas, o de los 10 corporativos más grandes de Estados Unidos y algunas medianas empresas. Y fuimos y analizamos sus empresas, sus subsidiarias que tienen en China, Francia, Japón, para entender cómo controlaban el diseño y cómo realmente se usaba. Pero todo esto lleva con tu sistema. Sí. No solamente con mi sistema, pero lo modificamos y creamos otro sistema totalmente diferente porque era otro contexto. El sistema que se desarrolló era para México porque su uso y aplicación es diferente. Sí, claro. Pero lo que es interesante es que ustedes dirían, bueno, una empresa como Nike o una empresa como Apple o como una empresa como General Electric, pues debería tener un departamento claro de diseño y de administración, y no lo tienen. Para poder sobrevivir, por ejemplo, en una empresa, no puede ser el nombre, en una de las empresas, ellos tenían que tener proyectos externos para poder conservar su área de diseño, y solamente tenían, y es una gran empresa con 5 subsidiarias de investigación, centros de investigación, uno en China, 2 en India, 1 en Japón y 1 en Francia, y bueno, la grande en Estados Unidos. Tenían alrededor de 100 personas de diseño. Y apenas aportaban algo en el diseño. Y lo que se están haciendo ahora es mucho que los diseñadores hacen la parte de investigación. Por supuesto, están en la parte de ingeniería, trabajan con los ingenieros y se enfocan en la parte estética del producto. Pero ahora lo más importante es cómo los diseñadores pueden realizar investigación para entender a los usuarios, para entender esa experiencia del usuario y cómo interactúan con todos los puntos en los que la empresa se comunica con sus clientes, consumidores o usuarios. Pero a lo mejor el enfoque del diseñador es diferente de un investigador de ciencias sociales, o qué valor agregado tiene a esa investigación, porque ahora los está... Porque los diseñadores tienen la capacidad, los diseñadores... Cuando hablamos de una experiencia de usuarios, teóricamente y en práctica,
son los puntos en donde se puede diseñar, que tiene la empresa. Hablamos de los espacios, de los productos, de la imagen visual. Entonces, sí, tenemos que estar muy relacionados con los investigadores sociales, porque ellos, o con los etnógrafos o antropólogos, porque ellos entienden cómo se comporta un usuario. Tenemos que entender los comportamientos para entender cuáles son los hábitos de las personas. Pero lo que nosotros podemos hacer en ese entendimiento de cómo se comportan es cómo interactúan y cómo utilizan los productos. Cómo los productos, exacto, los productos y los servicios, porque los servicios son parte del diseño, son intangibles, pero ¿cómo tú puedes cuantificar algo que es intangible? ¿Cómo puedes evaluar una idea o un diseño a través del diseño? Es la forma en que puedes visualizar desde algo bidimensional hasta algo tridimensional. Entonces, lo interesante de los diseñadores es que lo que hacen es entender la interacción que tienen con lo que rodea a las personas, cómo interactúan, cómo caminan, qué es lo que desayunan, cómo se levantan, miles de cosas. Entonces, eso lo entienden y lo pueden analizar en cómo pueden utilizar un nuevo producto. Cómo puede ser algo tan intuitivo que ni siquiera te tienes que dar cuenta que existe. Pues claro, sin instrucción. Sí. Entonces, el diseño que yo aprendí, estudié la carrera del 2000 al 2004, lo que conocí en diseño industrial sí lo sigo ocupando, pero muchas cosas o muchos paradigmas o mucha información ha cambiado. Entonces tenemos que ver de forma diferente. Ahora que soy maestra en ¿Cuál paradigma, o sea, uno o dos que puntualizares? Yo creo, bueno, una de las cosas que me acuerdo mucho de la UAM, era que nos decían, el diseño tiene que ser estético y tangible. Sí, pero hay mucho más. Hay mucho más que eso, ¿no? Y algo que recalcaban era la producción, sí, pero ¿por qué? Cuestionarnos el por qué, cómo va a ser la producción, no solamente pensar en cosas cuantificables, cuando hay cosas intangibles que deben de pensar. Y ser un poco más emprendedores por la situación en la que viven los diseñadores en México. Muchas veces, yo me acuerdo que en el primer trabajo que tuve en México como diseñadora industrial, fueron 5,000 pesos. Y yo decía, bueno, y eso no me alcanza para el transporte. Y digo, no sé si ha cambiado la realidad. Porque también no cambia la actitud, ¿no? Exacto. A lo que quieren y no saben convencer o no sabemos convencer de por qué se necesita una cosa o la otra, pero yo creo que nos hace falta, estaba discutiendo que nos hace falta un poco tener una visión de sistemas, una visión más compleja de la realidad, de cómo mi producto va a afectar un sistema mucho mayor. Y cómo el diseño se puede implementar realmente a nivel nacional. No es solamente porque se implemente en las industrias, pero cómo a un nivel macroeconómico realmente funciona. Sí, por supuesto, por ejemplo, hoy en día hay muchos proyectos en Estados Unidos en donde están utilizando a los diseñadores porque quieren modificar un ambiente urbano. Y tú dirás, pero no sería necesario que tuvieran administradores o abogados o urbanistas. Sí, pero también necesitas diseñadores, porque necesitas entender cuáles son esos materiales que vas a integrar dentro de esa pequeña comunidad. Y aparte ahí interactúan todas las personas que están interesadas, que son los vecinos. Entonces, esa parte a veces es como que sí entendida por algunos maestros, pero no seguida o no se continúan en los demás trimestres. Pero ahora lo que veo es el sistema educativo siempre, bueno, es muy complejo porque todos tenemos, como maestros, tenemos diferentes perspectivas. Y es también, esa es la riqueza y la belleza de ser un profesor. Tienes diferentes percepciones y definiciones de lo que es el diseño. Pero lo que sería interesante sería una continuidad en la forma en que se ve un programa de estudio, en lugar de tener
lo que podría ser un buen programa, pero fragmentado. Sí, Entonces, son las materias. ¿qué son las materias? Cada profesor preocupado por su contenido Sí. y no por lo que aporta En general a la carrera del estudiante. Y por ejemplo, ahorita que estoy trabajando en Emiratos Árabes Unidos, En la universidad de Sharjah, en American University of Sharjah. Sí. Lo interesante es de que me invitaron para cambiar parte del contenido del programa de Design Management. Y una de las cosas que suceden es de que hay muchos profesores que venimos del extranjero y nuestra educación está basada en modelos europeos o americanos, y aunque es una escuela que es americana por su estilo, Sí. en los Emiratos Árabes, a veces no se entiende el contexto. Claro. Y muchas veces cuando decimos, bueno, sí, vayan y hagan investigación, bueno, pero es una sociedad en donde la investigación no es normal. Estamos hablando de un lugar donde en verano son 52 grados, entonces no ves gente en la calle, ¿no? Entonces tienes que adaptar y utilizar diferentes métodos. Yo creo que lo interesante en diseño y en la educación es darles el conocimiento para que puedan aplicar ese conocimiento utilizando diferentes herramientas. Adecuadas a un contexto. Adecuadas a un particular, porque contexto. El contexto es un elemento. de Exacto. Entonces, Cambia. por supuesto, y entender cuáles son esas herramientas que tú puedes ocupar. Entonces, no importa a dónde te vayas, porque al final vas a utilizar, tienes el conocimiento, solamente tienes que aplicarlo hacia ese Las contexto. situaciones particulares. Por supuesto. Sí. Qué interesante. Pues alguna... Pues a mí, Sí. digo, no conozco muchos países, pero Sí. sí siento que culturalmente cambia bastante, ¿no? Tú como mujer, ¿cómo has sentido? Es muy interesante, porque, por ejemplo, la educación, cuando estaba trabajando en Europa, por ejemplo en Inglaterra, era mucho, bueno, sí eres independiente, pero también estás basado en una cultura de trabajo en equipo. Te dan la independencia de hacer tu investigación, pero te guían mucho en el sentido de cuáles son los objetivos en los cuales se quieren desarrollar. Creo que confían mucho en el conocimiento más que en la práctica. Cuando empecé a hacer investigación y trabajar en Estados Unidos, es mucho más la práctica. Y es un cambio completamente diferente. Incluso cuando hablas a nivel doctorado, sí creen en las teorías, pero más bien en los métodos que son enfocados a la práctica y que pueden realmente aportar algo a la industria. Y eso fue muy interesante, y ahí sí te vuelves más independiente, tú lo haces. Por ejemplo, cuando estaba haciendo mi doctorado, mi supervisor me dio mucha libertad. Creo que lo vi como 4 veces o 5 veces, y así de que, hazlo. Yo así de que no tengo ni la más mínima idea cómo se hace esto. Pero gracias a eso tuve la oportunidad de aprender mucho más y lograr otras metas que ni siquiera yo tenía contempladas. En Emiratos es muy complicado, son muy abiertos, estamos hablando de un lugar como Dubái. En Sharjah es un lugar increíble porque creen en el conocimiento, están invirtiendo muchísimo en cultura y conocimiento. Uno de los Emiratos que ha sido incluso nombrada por la UNESCO como la capital del conocimiento islámica. Y el año pasado también fue la capital islámica del mundo. Entonces, están invirtiendo mucho en conocimiento. Tenemos 2 polos, uno que es del arte y otro la ciudad universitaria. Entonces, Emiratos Árabes Unidos está apoyando a la juventud para que sean emprendedores. Están invirtiendo muchísimos recursos en diseño a nivel estratégico. Y están creando programas con universidades y con organismos internacionales que son claves para su desarrollo, porque viviendo en un lugar como Emiratos, donde hay escasez de agua, donde se importa el agua, necesitas encontrar una forma de poder tener un desarrollo sustentable. Muchos podrían criticar su desarrollo, pero estamos hablando de un país de 44 años, un lugar donde todo era arena y eran muy pocos edificios.
Entonces, y estamos hablando que está dividida en 7 emiratos. Entonces, cada quien tiene su identidad. Estamos hablando de que son familias. Y las familias se conocen. Cómo tú puedes crear crear un espacio donde interese a personas del extranjero venir y coadyuvar a hacer crecer esa economía. Y lo interesante es de que están pensando en ahora cómo nosotros vamos a hacer después de que se vayan todos los extranjeros. ¿Cómo podemos volvernos sustentables? Entonces, podrá haber muchas críticas, pero para mí están haciendo un trabajo excelente en la inversión en conocimiento, salud y económico. De nueva cuenta, tiene sus fallas, pero aún así creo que son muy, muy estratégicos. Y se respeta mucho a la mujer. Muchos creen que llegar ahí es, no, te vas a poner tu abaya o te vas a cubrir, y no hay mucho respeto hacia las mujeres. De hecho, la mayoría de las mujeres, tengo muchas mujeres en mis clases y son muy inteligentes, muy capaces. Le comentaba a un profesor el día de ayer que son políglotas, hablan inglés, árabe, mandarín, japonés, francés. ¿Qué haces eso? Ay, yo hablo Spanglish. No, pero es muy impresionante esa concepción de que sí nos ayudan los extranjeros a construir la infraestructura del país. Bueno, nosotros ahora cómo vamos a ayudar o cómo vamos a coadyuvar a que tenga un desarrollo sustentable. Y aprovechando eso, ¿cuál podría ser tu recomendación ante lo que ves en México ahorita? No, pero tecnológico, vamos. O de innovación. De innovación. Sí, no me refiero a todo el problema. De México, sí, en cuanto a innovación y tecnología. Bueno, la realidad es de que estoy un poco alejada en estos últimos 3 o 4 años. Terminé mi postdoctorado en 2012. Entonces fue casi la última conexión que tuve en cuanto a la industria en México en ciencia y tecnología. Sin embargo, el CONACYT nos hace llegar boletines y hay proyectos increíbles de mexicanos. Creo que están haciendo algo muy importante en la difusión. Digo, es un gran problema macroeconómico porque creo que aportan solo el 0.04 o 0.4 para la innovación y la educación y la tecnología. Decían que hay 7,000 estudiantes estudiando en el extranjero, debería de haber más. Me acuerdo cuando me gané la beca, un profesor me dijo, te ganaste la lotería. Y yo así de que la lotería, sí. Dice, sí, no dan becas, es muy difícil. De nuevo, creo que uno de los grandes problemas es que hay que invertir por parte del gobierno, también de las empresas privadas. Hay que confiar en el talento mexicano. Hay talento, pero desafortunadamente lo que nos hace falta es entender cómo podemos avanzar o tener los emprendedores tienen que tener instrumentos. Eso es lo que hace falta, creo. Creo que también es un problema social, porque en México hay un gran problema en cuanto al fracaso, ¿no? Hay muy poca aceptación al fracaso. Cuando dices, es que perdí tal cosa, pero ¿cómo pudiste? No, sí, es imperdonable, ¿no? Y creo que eso, todos estamos contribuyendo eso socialmente. Entonces, es por parte del gobierno, por parte de la sociedad y bueno, también de los emprendedores, porque muchas veces uno de los grandes problemas que encontré en mi investigación, obviamente fue hace unos años, la muestra que tuve es muy pequeña, pero esa concepción del innovador o del emprendedor que decía, bueno, yo sí puedo administrar, entonces también es muy positivo en cuanto a las capacidades que tiene. Y bueno, hay que ser realistas y hay que ser humildes y decir, bueno, también necesito especialistas. Entonces creo que incluso hacen falta medios que inviertan en ellos, como pasan en Estados Unidos. La mayoría de los casos que tuve la posibilidad de contactar, la mayoría de ellos pidieron apoyos en Estados Unidos. Entonces no solamente era México, sino que era Estados Unidos e incluso en Europa, y con eso salían adelante. Entonces
digo, es todo, tendremos que transformar muchas cosas a nivel social y económico, pero que en México hay mucha capacidad, en cualquier lugar que voy, hablan muy bien de los mexicanos, siempre dicen, un mexicano sabemos que es seguro que van a trabajar. ¿Ah, sí? Sí, la verdad es que se borran muchos paradigmas que tenemos, que somos flojos, de hecho incluso si ven análisis macroeconómicos desarrollados por el organismo económico de cooperación y desarrollo, dicen los mexicanos o México es uno de los países que tienen mayor rendimiento en el trabajo y trabajan más. Sí. Entonces yo creo que hace falta que los propios mexicanos vayamos perdiendo la concepción, la pobre concepción que tenemos de nosotros, y que no ha cambiado por unos cuantos siglos. Pero creo que tendremos que confiar. Sí, hasta me acuerdo exacto, incluso si lees algunos libros de Octavio Paz y la descripción que tenía de los mexicanos, y dices, ay, y seguimos cayendo en eso. Y creo que un gran cambio es a partir de nosotros. Sí. Y a futuro, digo, ¿cómo te ves? ¿Cómo ves el diseño? Futuro. Digo, es una pregunta muy... A futuro, ¿el diseño en México o en el mundo? Pues... Bueno, en el mundo estoy viendo un patrón muy interesante. En lugar de especializaciones, ahora lo que están haciendo son híbridos. Lo que están haciendo es hacer nueva investigación que se enfoque en la complejidad. Creo que hay un malentendido en pensar que hay una pelea entre el arte y la ciencia. Creo que no. Creo que no hay una gran pelea. Creo que los diseñadores necesitamos de ambas, porque ambos métodos nos ayudan a ser más intuitivos o converger en una idea, entonces son necesarios para nuestro crecimiento, pero el diseño es parte de un sistema complejo. Estamos hablando de ideas, estamos hablando de procesos, estamos hablando de productos, estamos hablando de cosas que no existen o que pueden existir en 50 años, pero si no entendemos socialmente cómo se comporta la economía o cómo se comporta la sociedad, pues nunca vamos a poder lograr una innovación. Entonces tenemos que pensar más en sistemas orgánicos y en teorías que hablan del caos, ¿no? Algo que aprendí cuando estaba haciendo la investigación en emprendimiento era de siempre los innovadores están enfocados en dos tipos de pensamiento, o hay dos teorías. La teoría de ¿cómo se llama? Se me olvidó cómo se llama la teoría, me acuerdo en inglés, pero en inglés, pero una de las que está basada en el caos, en el que no sabes qué es lo que va a pasar. Y en otra es una en la que estás más convencido y en la que puedes administrar potencialmente. Entonces, una es caótica, que no sabes qué es lo que va a realmente pasar, y entonces tienes que administrar con todos esos factores o variables que van a afectar tu partida final. Entonces, en esa dicen que el emprendedor nace siendo emprendedor, y en la otra dicen que el emprendedor aprende a hacerlo y que hay diferentes instrumentos. Entonces tienes que tener esa dualidad de poder administrar con cosas que son tan complejas como la innovación radical, o manejar la innovación que es continua e incremental, en lugar de radical. Entonces yo creo en un futuro, por lo que estoy viendo en la investigación, que las investigaciones estamos hablando de híbridos, ya no es diseño industrial, comunicación visual, sino que es estudios antropológicos. Sí, situadas en un problema. ¿No? Por ejemplo, una conferencia que va a ser próximamente en Ámsterdam, se llama Visualizando la calle. Es muy complejo, es muy amplio, puede entrar cualquier cosa y podrías decir, bueno, ¿quién entra en ese tipo de investigación? ¿Visualizando la calle? Sí, visualizando la calle. Entonces, ¿cómo tú visualizas la calle? Y aparte te cuestiona, ¿quién eres tú? Pues eres un diseñador, eres un docente, porque al final de cuentas tenemos medios que son tecnológicos que pueden llevar a cualquier persona a diseñar. Por ejemplo, tenemos una
3D printing. Ahora podemos reducir los tiempos para producir algo. Podemos visualizar o llevar al cliente con la realidad virtual a lo que se sentiría estar inmerso en esa realidad. Entonces tenemos muchos medios, la gente los está utilizando. Por ejemplo, ahora todo el mundo puede ser un fotógrafo. Si tienes un teléfono actual, puedes, bueno, no necesariamente, disculpen a los que son fotógrafos, pero se cuestionaban varios profesores o académicos. Dicen, bueno, tienen un teléfono celular, toman fotografías, tienen aplicaciones, ellos transforman la realidad porque están poniendo diferentes, ¿cómo se llama? Niveles de realidad y están transformándolo. Entonces, la realidad que estaba esa ciudad, exacto, reporteros, y dices, bueno, ¿y mi profesión qué es? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo, no? Mi razón de ser. Mi razón de ser. Y entonces, a lo que se llega es cómo estamos transformando nuestra realidad en cada momento. Entonces, estamos viendo una ciudad totalmente diferente, una calle, o estamos reportando algo. Es muy interesante. Y esa es una de las preguntas interesantes. ¿Qué es lo que está realmente ofreciendo un diseñador, un artista? ¿Qué es lo que nos diferencia entre aquellos que utilizan una cámara, le ponen un filtro y lo envían? O sea, ¿qué es lo que nos hace únicos? Y al final, como ahora cualquiera puede hacer una página web porque existen los sitios, ¿por qué necesita un diseñador? ¿Por qué necesita un fotógrafo? ¿Por qué tendría que serlo él? Y entonces ahí el diseñador tiene que defender su carrera, ¿no? Y desafortunadamente, como en muchos países, en México es muy complejo porque hay personas que no son profesionistas de esa carrera, pero toman esa profesión. Entonces, cuando tú dices, él es un reportero o él es un periodista, ¿realmente es un periodista? ¿Realmente está haciendo su trabajo o no? O viene de otra parte y está aprendiendo en el hacer. Y a futuro, ¿cómo piensas combinar el diseño industrial, la administración del diseño, la innovación? O sea, ¿qué viene en tu vida en los próximos 5, 10, 15 años? Bueno, para mí creo que ya terminó un ciclo donde estoy. Sí. Necesito... En la investigación es algo muy complejo porque si tú no estás continuamente estudiando, leyendo, el conocimiento se caduca. Entonces, tienes que estar al tanto de lo que está sucediendo en el contexto. Yo creo que para los diseñadores es importante tener ambas partes, la parte académica, la teórica, y la práctica. La práctica va a un paso impresionante, entonces vamos un poco retrasados en la teoría. Yo me veo en un futuro en un centro de investigación, trabajando directamente con el gobierno y con zonas industriales, y obviamente parte también sería dar clases porque tienes que difundir el conocimiento, ¿no? Sería algo muy egoísta no compartirlo. Una vez mi papá me dijo que para crecer tú como profesional tienes que compartirlo porque si no, entonces no hay crecimiento. Y aparte me gustaría seguir haciendo investigación teniendo como tema en México porque creo que no es justo que nos den o inviertan en nosotros y que no contribuyamos a la sociedad. No necesariamente tenemos que estar en México, pero creo que sí tenemos que volver porque la realidad es tenemos un 60-70% de pobreza extrema y no existen los apoyos suficientes para poder desarrollarnos como investigadores, como profesores y como profesionistas. Y creo que es importante que nosotros contribuyamos al país. La gente paga impuestos y gracias a la gente que paga impuestos yo tuve la posibilidad de hacer investigación. Pero también me concibo como ciudadana del mundo, entonces el conocimiento, lo que hagamos en México afecta a otras partes del mundo, entonces yo creo que hay que ser un poco más globales también, pero
sí me veo haciendo investigación en México, llevando proyectos, probablemente quiero regresar a México en un tiempo, quiero aprender para realmente traer algo de regreso a México. Tú estás haciendo favor de participar con nosotros en un proyecto que justamente intenta entender que necesitamos generar nuevos modelos para movernos porque la realidad se ha complicado. Sí. Y justamente que hay avances en eso y que están complejos, no se han traído de manera práctica para aplicarse en las aulas o aplicarse en el ejercicio profesional, ¿no? No sé si pudieras comentar algo de este trabajo que presentas ahí o del proyecto, ¿cómo ves? ¿No? A mí me parece que, y lo platicábamos con el profesor Antuñano, Jorge y yo hace poquito, ¿no? Él nos platicaba de esta importancia de entender, por un lado, el saber hacer, que tú llamas práctica, ¿no? Sí. La investigación en diseño y el bagaje que hay histórico de lo que ya hemos hecho, pero eso ubicado en un contexto, él decía, ¿no? Nuestro propósito ahorita es exploratorio, ¿no? Que quisimos poner en una publicación perspectivas nuevas, ¿no? Sí. ¿Cómo le están haciendo algunos, no? Yo le estaba comentando a Jorge que los felicito porque la forma en que están o crearon este proyecto es muy actual en todo el mundo, porque a veces las perspectivas cambian con las percepciones, pero creo que en lugar, lo que hicieron, algo bondadoso e increíble que hicieron es generalizarlo, porque de esa forma, o abrirlo, porque el diseño es algo muy complejo, la verdad es que sus límites son muy extensos, entonces se pueden transformar de nueva cuenta bajo el contexto. Entonces, cuando ustedes abren esos modelos bajo diferentes perspectivas, lo que están haciendo es decir, este es un estudio exploratorio que está viendo todas las realidades que existen y las diferentes posibilidades que hay en diseño y de los diseñadores, las diferentes prácticas. Y entonces, esa gran riqueza y bagaje, al final lo que va a provocar es que el diseñador se cuestione y diga, a ver, ¿yo con qué me identifico? Y cómo estas diferentes partes son o tienen un punto que se relacionan y que tendrían que tenerlo. Sí, claro. Sí. Pero obviamente es obligación del que lo va a leer encontrarlo, cuestionarse, porque no podemos darle a los lectores, decirles, bueno, masticado y te lo doy la receta. Pero en realidad el diseño no es... Hay diferentes procesos. El proceso cambia. No hay una receta mágica para tener un éxito. Claro. Cambia porque los productos cambian, el usuario cambia, los medios y los modos de producción cambian. Claro. Por lo tanto, lo que sí se tiene que conservar es el conocimiento para llegar a ese punto final. Pero lo que debe de haber ese entendimiento y lo que nunca debemos olvidar y no buscar el hilo negro de nueva cuenta es ese proceso. Y creo que en México hay investigación, pero está fragmentada y creo que pasan diferentes lapsos de tiempo para que haya un nuevo esfuerzo. Hay diferentes investigadores que hacen un esfuerzo, invitan a diseñadores oleadas, ¿no? y llega una oleada y fuerte y después se cansa ese diseñador, no hay continuidad, se baja el ritmo de trabajo, porque la realidad es que tenemos diferentes trabajos, parece que somos de los cantantes o de los artistas que tocan diferentes instrumentos al mismo tiempo. Y la verdad es que es muy difícil. Entonces, si no tienes un apoyo constante por parte de tu institución o de un organismo externo o del gobierno, es muy difícil continuar con esto. Y además los profesores invierten tiempo, mucho tiempo. Tal vez los alumnos no lo sepan, pero preparar clases y estar actualizado es inversión de tiempo. Entonces, no es solamente la clase. Y obviamente, de nueva cuenta, el esfuerzo que han hecho es, creo que una continuación de un trabajo que ha sido extenso de años. Estamos hablando, por ejemplo, 5 años, bueno, incluso del 2004, 2002, perdón. Es impresionante, estamos hablando de más de una década.
Y son esfuerzos que son continuos y que son que van a la misma dirección y que son actuales, incluso más actuales de lo que se está enseñando en México, ¿no? Entonces están dándole afortunadamente a los lectores una realidad actual de lo que sucede globalmente, no solo en México. Claro. Entonces deberíamos estar todos agradecidos. Yo por eso siempre he dicho que es un honor participar con ustedes. Bueno, pues ahí estamos entretenidos. Sí, me imagino. Parte de este proyecto intenta plantear una encuesta ya en otro ámbito al diseñador en México. No fue una idea de Jorge, me acuerdo. La queríamos echar a andar a la vez de esto, pero nos dimos cuenta que no era el momento. Pero ahora ya podemos encuestar en otros términos a los diseñadores. No las encuestas normales, ¿no? Sí. Entre esas ideas concurrió que Jorge me platicaba que un investigador estadounidense, Margolin. Víctor Margolin. Víctor Margolin de Pittsburgh, ¿no? De la Universidad de Chicago, de Illinois en Chicago. Sí, Él tiene un artículo muy interesante que nos impactó a nosotros cuando habla de que los diseñadores y los posgrados en diseño debieran tener un cuerpo de conocimientos común, no importa en el lugar donde uno estuvieras, porque es en diseño, y sin embargo que ha habido un boom de posgrados donde cada quien enseña lo que sea. No hay un cuerpo de conocimientos que se pueda decir del diseño, ¿no? Entonces, en esos términos nos gustaría saber, es una pregunta rara, pero se nos ocurrió que a lo mejor podemos ir creando estos, mira, algo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué lecturas tú consideras que un diseñador sería imperdonable que no hubiera libros un artículo que digas, si un diseñador no ha leído eso, Ay, no, es muy no complejo. se puede decir? Ya sé, por eso te digo, es una pregunta bastante rara. Va a ser una de las Sí, de las que daríamos tiempo a pensar. Muy pero bien, se la gracias. pensamos poner a mucha gente porque esto es un error grave, ¿no? Sí. Es un cuerpo de conocimiento que decimos que existe y resulta que cuando estamos reunidos nosotros mismos no sabemos y tenemos, pareciera que estamos hablando de distintas cosas. Cosas, sí, por supuesto. Sí, no, por ejemplo, las que se me vienen a la mente, hay, bueno, John Maeda, Las leyes de la simplicidad, de Law of Simplicity. En el Reino Unido sacaron 2 libros que se llama El diseño en el siglo XX, editado por Tom Ince, y viene dividido en 2 partes, muy interesante porque cubre desde el diseño utilizado en ciencias sociales hasta el diseño en arte, hasta el diseño en ciencias computacionales y en robótica. Ahora es el director de la Universidad de Glasgow. Otro que es interesante, bueno, si se quieren especializar, sacó en el 2008 ¿cómo se llama? No es Fundamentos de Design Management, pero es un libro de Design Management editado por Sabine Jurgen, Rachel Cooper y Thomas Lockwood. Margolini, obviamente. Papenek, que es muy bueno en todo lo que es sustentabilidad. Ay, se me olvidó su nombre, de otro profesor que es del Reino Unido y que habla acerca de la sustentabilidad. John Hesketh, él tiene historia del diseño muy interesante. No me acuerdo su nombre, vino a México. ¿Qué otro libro es? Hubo una exposición muy buena que se llama, es en el MoMA y estaba editado por esta, ¿cómo se llama la directora del MoMA? Paola, no me acuerdo el apellido, pero es Paola. Italiano. E hizo La mente elástica, un proyecto muy interesante. La mente elástica. Y varios. Líquido, fluido. Sí, fluido. Y entonces empieza a cuestionar el diseño y dice, a ver, ciencia, arte, ¿qué es arte, qué es diseño, qué es ciencia? Y en un museo. De hecho, hizo una exposición acerca de videojuegos. Entonces decían, bueno, Paola, videojuegos no es arte. Dice, sí, es una nueva realidad. Tiene un nuevo discurso. Pero bueno, es en ilustración, de eso podemos hablar.
Pero de lo que decías acerca de las universidades, hice una investigación, todavía no la publico, pero me dediqué a analizar, a hacer una matriz de los sistemas, de los programas de educación en México y en diferentes países. Entonces tengo como unos 500 programas de estudio alrededor del mundo, pero tengo casi todos los de México y los dividí entre digital y arte, y bueno, bueno, lo veremos. Sí, relacionados al diseño o que tengan en la materia algo relacionado al diseño. Y entonces hice diferentes cápsulas o hemisferios, y entonces en qué estaban enfocados, si era en el producto, en el servicio, en los procesos, en la estrategia, y tienen mucha razón, los programas tienen nombres muy extraños, y dices, bueno, ¿y esto de qué es? Innovación. Y lees la currícula y dices, bueno, esto es lo que me están ofreciendo otras universidades. Lo único que varía son algunas terminologías. Por ejemplo, hacían un MBA de diseño o diseño innovador en las tecnologías de la administración. Y dices, ¿qué es esto? Y ahora hay muchas universidades que conjuntan sus programas, porque al final de cuentas muchos están yendo a Japón o a China o a Singapur. La verdad es que hay mucha competencia. Sí, claro. Porque también le comentaba a Javier lo que el software que hiciste para lo del doctorado, que comentabas que tuvo buena respuesta, porque también la gente iba contestando, pero se iba viendo en una especie en un diagrama, sí. Diagrama, o sea, ellos sabían cómo estaban ubicados. Se dice, bueno, ya esperemos que tengamos oportunidad de que te lo enseñe, pero está dividido en 3 partes el software. Entonces, la primera parte, el software viene con un pequeño manual o con un libro, porque el objetivo es de que cuando ellos hagan la evaluación, sean capaces de decir, bueno, qué es lo que dónde estoy yo parado y qué es lo que necesito, qué es lo que yo quiero, que ellos decidan. Claro. Entonces, la primera parte es donde vienen las explicaciones y viene la evaluación. Entonces, la evaluación puede ser general o puede ser dividido como en silos. Entonces, viene desde la parte como empresa en general, la parte estratégica, la parte de procesos, la parte de proyectos, la parte de productos o servicios, que solamente evalúas el producto o el servicio, y la parte de... se me olvidó, de la cultura de la empresa, que es importante. Entonces tú puedes hacer la evaluación completa o puedes hacer la evaluación separada. El siguiente paso es que te da todos los resultados, pero esos resultados están mapeados. Entonces no es de que es A, B, C o D, sino que puede ser muchas cosas. Entonces, por ejemplo, encontré que había empresas que son semiflexibles, porque tienen algunas cosas que son muy formales para la patente, pero tienen la forma en que se organizan y se administran es muy flexible, porque es la forma en que necesitan trabajar. Eso no quiere decir que esté mal, pero tienen que pensar ellos cómo quieren avanzar, hacia dónde quieren ir para formalizarse como empresa, que era uno de los grandes problemas. Entonces, una vez que te da los resultados, la tercera parte es las herramientas de diseño. Entonces, lo que puse era herramientas para la planeación, organización, coordinación, y son 5 partes. Claro. Y son herramientas de administración, etnografía, diseño, ingeniería, y entonces vienen colocadas en diferentes colores. Entonces tú, por ejemplo, das clic en una y, por ejemplo, te sale el business plan, tu plan de negocios. Entonces viene un formato que tú lo puedes descargar y te dice qué es lo que tienes que llenar y qué materiales necesitas. Y aparte, a un lado vienen los costos, quién te podría hacer ese trabajo, cuánto cuesta aproximadamente y quién es el especialista. Y entonces eran así todas las... estamos hablando de por lo menos 200 o 300 distintas metodologías y técnicas o métodos. Entonces sí llevó tiempo hacer toda la reunión, y viene la descripción y viene la especificación en breve, y en el pequeño libro viene
todo el análisis y obviamente vienen todos los formatos que necesitas. Claro. Entonces ellos pueden bajar y decir, bueno, ahora entiendo y nadie me puede engañar en México que esto es un plan de negocios, porque él ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Por lo menos un conocimiento básico. Entonces, también, por ejemplo, ayuda en qué es lo que necesitas para hacer o meter un proyecto en el extranjero, pedir ayuda para que los profesores de aquí podamos acceder y aplicar tus avances. ¿Tienes publicaciones o sí, bueno, cerradas las? Hay unas el software, según yo, bueno, el CONACYT me iba a apoyar para que lo pudiéramos subir en línea, porque obviamente yo no quiero cobrar, es para los mexicanos, ¿no? Entonces, pues lo quiero subir y cualquiera lo puede utilizar. A mí me conviene porque en el sentido de que puedo mejorar la herramienta. No la he subido, desafortunadamente no he tenido tiempo, espero tener tiempo próximamente de poder subirla y que cualquiera la pueda ocupar. Que en mis publicaciones, algunas o la mayoría desafortunadamente están cerradas, se tendrían que comprar en los conference proceedings. Pero hay algunas que son gratuitas, las puedes bajar en Google. No tengo muchas. Todavía estoy muy joven, estoy empezando, pero las que están ahí. Muy originales, ¿no? Pues sí, son cosas nuevas al final, y porque al final no había esa investigación en empresas de bases tecnológicas. Se había hecho investigación en pequeñas empresas, en pequeñas y medianas empresas en México, pero hacía falta esa parte de innovación y tecnología. Y a mí me inquieta mucho porque al final, para mí, las empresas de base tecnológica, su objetivo es traer o contribuir a un beneficio a la sociedad. Y en las empresas en las que tuve la oportunidad de hacer los estudios o los casos de estudio, lo que era interesante era de que apoyaban realmente a la sociedad en México. Por ejemplo, uno de los desarrollos tecnológicos que hicieron eran unos guantes que tenían un Bluetooth integrado y era para la gente que era sordomuda. Entonces, a través de vectores y el movimiento de los guantes, la información que se generaba se iba a un software que tenían aquí y la gente escuchaba, tenía bocina. Entonces, ya no estaba en desigual, sino que al final de cuentas ya no había obstáculo para ellos para integrarse a la sociedad. No me gusta mucho esa palabra integrarse a la sociedad porque son parte de la sociedad, pero el gobierno siempre dice, integrarse a la sociedad. No, ya están en la sociedad. Por lo tanto, habría un campo para ellos para poder desarrollarse en otros ámbitos que no podían en ese entonces. Entonces, era un buen programa que se estaba comercializando en México, pero era muy difícil integrarlo, ¿no? Y encontrar los proveedores. Pero al final de cuentas era un bienestar, un beneficio para la sociedad en México, que tanto nos hace falta. En donde estás ahorita, el desarrollo está ligado a todo el mundo, me imagino. No están muy acotados a que tengan ahí, ¿no? Tienen poco, de hecho, ¿no? Hasta poca gente, yo diría, ¿no? Sí, pues todo el desarrollo está ligado con la posibilidad de asistirse de todo el mundo, ¿no? Yo así lo veo. Sí, pero también hay muchos lugares donde se crea innovación y que solamente es para personal especificado. Por ejemplo, te voy a dar un caso. Hay un lugar que se llama Masdar City. Vamos. Y es un lugar donde lo diseñaron porque quieren que sea la primera ciudad en el mundo que sea libre de contaminación. Por ejemplo, hay automóviles que son inteligentes. Tú ya no los conduces, no, la energía es sustentable. Los desechos se limpian y se autogeneran. Es totalmente sustentable la ciudad. Pero en este momento están viendo cómo funciona. Entonces, lo único que hay son diferentes empresas como Intel, de investigación, claro. Y están ofreciendo ahí postdoctorados. Entonces, no todos tienen acceso a ese lugar. Entonces, están haciendo experimentaciones. Por ejemplo, ahorita acaban de abrir una zona que es la zona que le llaman Silicon Valley de Dubái.
Y están tratando de fomentar, pero obviamente de nuevo regresamos a lo mismo. Hay diferentes aspectos sociales que están en ese contexto que tienen que ser transformados para poder lograr el éxito que tienen otros lugares como en Holanda o en Estados Unidos. Creo que eso es lo que a veces nos falla cuando vamos a estudiar en el extranjero, que pensamos que lo que aprendemos puede ser implementado, ¿no? Y lo que queremos implementar tal cual. Y la realidad es que no, es muy lejano. Yo decía, bueno, ¿y esto que estoy aprendiendo realmente cómo lo voy a aplicar en México, no? Sí, claro. Y lo aprendo y me quedo en el extranjero, pero no debería ser así, ¿no? Pero sí, en la cuestión de las implementaciones, pero sí tienes razón. En este momento todos lo pueden, hay cosas o innovaciones que todo el mundo las puede ocupar, pero obviamente, bueno, se necesitan diferentes medios y no todos tienen los mismos medios. Entonces, como cualquier sociedad, hay diferentes niveles. Entonces, la mayoría de las innovaciones están enfocadas para mejorar o asistir a la sociedad, pero hay otras que son a futuro, ¿no? Sí. Pues bueno, pues yo creo que te queremos agradecer todo este recorrido, de compartir tu experiencia con nosotros, tus reflexiones. Esperamos que no sea la última vez que sigamos en contacto contigo. Bueno, usar las TICs creo que es la parte positiva, que a pesar de la distancia pues podemos estar cerca y pues muchas gracias gracias a ustedes. Sí. Gracias.